A su nombre. Gloria al Señor. Vayan tomando su lugar, hermanos, de la danza, de la alabanza. Y si le puedes poner un poco más de volumen a mi micro, te lo agradecería, y cerrar los demás micros para que no haya feedback. Gloria al Señor. ¿Por qué no se levantan y se ponen de pie los hermanos que vienen por primera vez a este lugar? Queremos darle la bienvenida. Gloria al Señor. ¿Cómo se llaman, amados hermanos? No escucho. José y Marisela. Dios los bendiga, bienvenidos sean a este lugar. Pueden tomar asiento. ¿Usted, hermano, cómo se llama? Samuel, bienvenido eres. Puedes tomar asiento. ¿Y tú te llamas Sergio, verdad, hijo? ¿O cómo? Pedro. Dele las palmas al Señor y bendiga a sus hermanos. Dile, qué bueno verte, qué bueno verte. Si me ayudan a atender a mi hermana Efigenia, y hay unos cojines para que esté más cómoda, hermana. Y si alguien necesita un cojín, por favor, de hacerlo llegar los hermanos a los hermanos que lo necesiten. Gloria al Señor. Hagamos una oración, hermanos, y pidámosle al Señor que Él nos ayude, que el Señor tenga bien a bendecirnos con su palabra como siempre lo ha hecho. Oremos. Padre, te damos gracias, bendito Señor, por este tiempo tan hermoso que nos permites en tu presencia. Ya ha llegado un tiempo, Señor, en el cual, Padre mío, vamos a ser alimentados con esa comida que proviene del cielo. Te pedimos, Padre mío, que prepares nuestros corazones, que prepares nuestras mentes, y que, Padre mío, nosotros podamos ser como tierra fértil para recibir esta preciosa semilla. Te pedimos desde ya que bendigas la vida de nuestro apóstol, que lo sigas llenando de vigor y revelación, Señor, para que él siga realizando la obra que le has encomendado. Bendecimos a nuestra madre, la hermana Leti de Enrique, su amada esposa, y a cada uno de sus hijos, Señor. Padre, hoy me abandono en tus manos para pedir, suplicar, bendito Padre, que pongas en mí, Señor, una lengua como la de uno de tus discípulos, una lengua como la pluma del escribiente, para que yo pueda cincelar el corazón de cada uno de mis hermanos que se encuentran, Señor, aquí presentes, y aquellos que también están en las redes sociales, Señor, escuchando mi voz. Te pido, Señor, que seas tú hablando por medio de mi boca, Padre, y que, Padre mío, este mensaje, Señor, renueve nuestras fuerzas, nos lleve a esa plenitud, bendito Padre, y a la estatura gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria, toda la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dele las palmas al Señor, hermanos. El Señor nos ha estado hablando, amados hermanos, ha estado hablando por boca de su siervo, el apóstol Sergio, y es ahí donde he espigado, hermano, para trasladarte el tema. Hay temas, hermano, que él explicaba como la plenitud de Cristo, que todos debemos de llegar a esa plenitud, y yo quiero llevarte aquí a Juan 1:16, porque mira, hermano, yo creo que vamos a leer desde el 15. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, nuestro Señor. Dice: pues su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. ¿De dónde viene la gracia de nuestro Señor Jesucristo? De su plenitud, hermano.
Pero nosotros necesitamos alcanzar esa plenitud gloriosa, esa estatura gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, hermano, para ser catapultados a esa dimensión como es el ser llamados la esposa del Señor. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Sabemos que, hermanos, hay 3 facetas en el tabernáculo. El tabernáculo tenía atrio, un lugar santo, un lugar santísimo. Eso nos habla que, hermano, mire, vamos a ver cristianos o hermanos en Cristo que algunos se quedarán en el atrio, otros en el lugar santo, y unos alcanzarán la estatura de ser llamados la esposa para estar en el lugar santísimo, es decir, sentado por la eternidad con nuestro Señor gobernando. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos quieren ser esposa de Cristo? Dígale a su hermano, tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos, hermano, y cuando nos esforzamos demasiado o nos esforzamos en una área que no es nuestra área, ¿qué es lo que sucede? Abraham, ¿me puedes poner atención, por favor, hijo? Me distraes. ¿Qué te estaba diciendo antes de que me interrumpieras? Que hay áreas, hermano, que debemos de esforzarnos, pero ¿qué es lo que sucede cuando nos esforzamos demasiado en alguna área donde no hemos sido equipados? Menguan nuestras fuerzas, perdón. Nuestras fuerzas flaquean. Y es por eso, hermano, que yo te quiero hablar en esta ocasión de lo que el Señor puso en mi corazón, tocando el tema de la plenitud y tocando el tema de que debemos de esforzarnos, que apenas dio el apóstol. Yo espigaba, hermano, de esos 2 temas, y el Señor me llevaba a que yo te compartiera, hermano, de la plenitud de la fuerza. ¿Sí? Es decir, hermano, que nosotros al alcanzar la estatura de la perfección de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener que pasar por algunos valles, hermano, que hagan que nuestras fuerzas mengüen. Muchas veces, hermano, ¿cómo se evidencia, hermano, que nuestra fuerza ha menguado? Cuando la fe, hermano, nos hace falta. Cuando la fe, hermano, ha flaqueado. Y es por eso que nuestro Señor, hermano, ha venido poderosamente en este tiempo para llenarnos con el Espíritu Santo y adquirir nuevas fuerzas, es decir, fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús. Porque, hermano, hay un gran peligro. Mateo 24 habla y dice que con el aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Y eso a mí me habla, hermano, que las fuerzas del amor están menguando porque no ha llegado a la plenitud del amor, no ha llegado a la perfección del amor que nosotros tenemos hacia el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, amados hermanos, mire, yo le puse esta imagen porque el Señor siempre nos habla. Y hay un pasaje en la Biblia, hermano, que nos habla y nos dice que si alguien te da una bofetada en tu mejilla, ¿qué es lo que debes de hacer? Pero aquí la figura, ¿de qué nos habla? Mira, hay un león. Sabemos que en el libro de Apocalipsis capítulo 5 nos habla del león de la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nuestras acciones lo abofetean, hermano, y lo hieren, así como está este león. Y no agarramos nosotros la condición de león, sino que agarramos una condición de hiena. Pero más sin embargo, como nosotros vamos a llegar a la plenitud, diga conmigo, vamos a llegar a la plenitud de Cristo. Tenemos que hacer las obras más grandes, porque Él lo dijo. Y una de las obras es que tenemos que soportar, hermano, y muchas veces tenemos que poner las 2 mejillas al mismo tiempo. Pero muchas veces cuando nos vituperan,
Muchas veces cuando levantan falso testimonio, muchas veces cuando nosotros, hermanos, vamos, sembramos y nos decepcionan los demás hermanos, porque nadie es perfecto, dice la Biblia. ¿Cierto? Menguan nuestras fuerzas cuando sucede todo eso. Por eso debemos de alcanzar la plenitud, hermano, de la fuerza que está en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y yo quiero ir avanzando, hermano, porque mire, Efesios 4, 11, 12, y dice, ya conocen muchos este pasaje, él dio a algunos ser ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero dice en el verso 12, ¿a fin de qué, hermano? ¿En qué vamos a ser capacitados? Mire, me voy a ministrar con usted y un pequeño testimonio. Yo creía que mi juventud era eterna y lo creo, amén, por fe. Pero después de los 40 empecé a ver que mi sistema inmunológico ya no era el mismo y empecé a menguar. Se me hacía más grande la panza y más chico el conejo y la pierna. Es decir, que mi masa muscular disminuía, hermano, y en una proporción acelerada. Y yo no le estaba dando mantenimiento. Usted sabe que cuando, hermano, menguan los músculos, mengua la fuerza. Y nos hacemos más flácidos. Entonces hubo necesidad de que me metiera al gimnasio. ¿Para qué? Para fortalecer un poco, hermano, cada músculo de mi cuerpo y así durar, hermano, la eternidad que el Señor nos ha dado. Pero ese es en el espíritu. Pero, hermano, miren, a lo que te quiero llevar, que si no le damos mantenimiento a nuestro cuerpo, van a menguar nuestras fuerzas. Ahora pongámoslo en lo espiritual. Si no fortalecemos al espíritu, hermano, van a menguar nuestras fuerzas, va a menguar nuestra fe. Vamos a dejar de un lado, hermano, la promesa gloriosa de que Cristo viene por nosotros y Él ya está a las puertas. Por eso la Escritura dice que, hermano, estarán dos platicando, uno será tomado y el otro dejado. Por eso, hermano, el libro de Isaías dice que vamos a renovar nuestras fuerzas aquellos que esperen al Señor. Aquellos que lo estén anhelando, aquellos hermanos que se estén llenando más de la palabra. Este es un tiempo de llenura del Espíritu Santo, hermano. Este es un tiempo donde estamos viendo las profecías cumplidas, hermano, que los antiguos profetas, hermano, profetizaron y que, hermano, hablaron, pero no vieron cumplida la profecía. Y a nosotros se nos ha dado, hermano, el privilegio de ver cumplidas cada una de las profecías. Dígale a su hermano que está a la par, Maranata. Cristo viene pronto. Pero debemos de tener fuerzas, hermano, para poder ser receptores. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, mira, hermano, dice el apóstol Pablo que constituyó apóstoles para este tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque son tiempos cardíacos. Tiempos donde van a surgir engaños, donde va a haber falsa profecía, donde va a haber falsa enseñanza. Y si nosotros nos metemos bajo la mano poderosa del Señor, hermano, que tipifican los 5 ministerios, vamos a ser capacitados. Oseas 4:6 dice, mi pueblo ha perecido por falta de ¿qué? ¿Y quién es el que trae el conocimiento? ¿Pero por medio de quién? De apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros utilizados por el Espíritu Santo, como dice la pastora ayer. Necesitan ser llenos del Espíritu Santo, porque de lo contrario, hermano, caeríamos en un error y podríamos estarnos alimentando de algo falso. Es decir, interpretación de hombre y no del Espíritu. Entonces, mira, hermano, dice el apóstol Pablo, a fin de capacitar a ¿quiénes? Dile a tu hermano que está a la par, guardémonos en santidad. El que esté limpio, límpiese más, dile. El que se crea firme, mire que no caiga.
Porque, hermano, eso es lo que nos limpia, eso es lo que nos santifica, eso es lo que nos aparta de inquirir en el mal. Mire, en la semana yo iba manejando y eso no es bien portado, hermano. Pero de repente hay quienes no andan en el orden y no respetan las leyes. Y uno con sus prisas. Entonces se me atraviesa y me enojo. Mi hija me dice, no te enojes, ¿para qué te enojas? De todos modos no entiendes, ni lo conoces. Es que, hija. Y el Señor me llevaba a un pensamiento. Y precisamente es de que yo me estaba esforzando demasiado por querer cambiar. Y Él me recordaba, dice, que no está escrito en mi palabra que mi Espíritu Santo es el único que convence de justicia, pecado y de juicio. Y es el que nos mete en orden, hermano. Entonces muchas veces, hermano, como al principio yo le estaba diciendo, estaba esforzándome más en una área que no me corresponde. Y eso hace o debilita las fuerzas. Entonces nosotros debemos de tener un pleno conocimiento, hermano, para llegar a la plenitud, hermano, de las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el ejemplo a seguir en todos los aspectos, hermano. Entonces, mira, hermano, dice, a fin de capacitar a los santos para la obra, ¿de qué, hermano? El ministerio. Entonces nos están capacitando para adquirir un ministerio, fíjese. Y el primer ministerio que nos da el Señor es el ministerio de la familia. Y es donde más menguan las fuerzas. ¿Por qué? Porque hay desgaste. Le voy a preguntar a mi esposa con temor y temblor, ¿no es desgastante vivir con un hombre como yo? ¿Por qué? Porque hay veces que la desgasto, hermano. Tal vez no físicamente, pero emocionalmente. Ponemos cargas, hermano, y nos convertimos en fariseos, aquellos que ponían cargas que no podían llevar ellos mismos. Por eso debemos, hermano, nosotros ser equilibrados y llegar a una plenitud, hermano, del conocimiento del Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, es decir, a una epignosis, para que, hermano, haya una epignosis en nosotros de Cristo Jesús, es necesario que haya una metanoia. ¿Cuántos me acompañan a poner su manita en la frente y decir, Señor, necesito ser cambiado de pensamientos? Porque muchas veces, hermano, nuestros malos pensamientos son los que hacen que menguen nuestras fuerzas en las diferentes actividades que tenemos. Amén. Entonces quiero, mire, hermano, llegar y tocar este punto. Efesios 1:23, el apóstol Pablo dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿En qué, hermano? En todo. ¿Cuál es la plenitud de Cristo? Diga conmigo, 5 ministerios. Número de gracia es número 5, hermano. Por su gracia, hermano, es que llegamos a la plenitud, es que llegamos al conocimiento, al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Pero, hermano, hay que analizar la palabra del Señor para encontrarnos que el Señor nos quiere hablar en cada una de las facetas. Y ahora está tocando la faceta de las fuerzas en nosotros. Porque dice Isaías, hermano, la Biblia de las Américas, los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas y remontarán, ¿qué? Algunas versiones dicen levantarán sus alas, algunas versiones dicen les crecerán piñones como alas de águila. Pero a lo que te quiero llevar, que tus fuerzas van a ser renovadas si estás esperando al Señor. Amén, a su nombre. Entonces, mira, hermano,
Dice Efesios 4:13, pero la versión la Biblia de las Américas, hasta que todos llegamos a la unidad de ¿qué, hermanos? Tenemos que tener una unidad. Y del conocimiento pleno, dice, a la epignosis. Primero necesitamos ser unidos, hermano, para ser catapultados. ¿Qué es lo que nos une, hermano? ¿Qué es lo que nos une? Unos dicen la fe, bien dicho. Otros dicen la sangre de Cristo, también bien dicho. ¿Alguien más que me guste ayudar? ¿Qué es lo que nos une? El amor de Dios nos une. ¿Qué es lo que más nos une? Porque hablar de unidad, hermano, es hacernos uno. Y si estamos hablando del ministerio, si estamos hablando que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros nos están capacitando para el ministerio, ¿por qué dentro de los matrimonios peleamos? ¿Por qué dentro de los matrimonios hay división? ¿No será que están menguando nuestras fuerzas y que no estemos esperando al Señor? Porque cuando hay unidad, amados hermanos, uno tiene temor del Señor y se guarda. Ay, yo no le puedo gritar a mi esposa porque es hija del Rey de Reyes y cómo me va a ir. No le puedo gritar al Hijo de Dios. ¿Qué es lo que hace usted cuando le gritan a uno de sus muchachitos? Ay, lo saca las garras. Imagínese Dios. Ahora, eso es entre familia, entre hermanos. ¿Y dónde hubo más discusión, hermanos? Según la Biblia, no estoy hablando de ninguna familia ni de ninguna iglesia. En casa surgían, hermanos, las rencillas entre hermanos. Se mataban, se vendían, se odiaban. Pero déjame decirte, hermano, que este tiempo es un tiempo del Espíritu Santo, hermano, donde va a haber una restauración familiar. Donde están enviando al espíritu de Elías, hermano, para hacer volver los corazones. Pero también puedo ver dentro de la Escritura que cuando nosotros estamos en paz, hermano, renovamos fuerzas. Porque no tenemos preocupación, porque entramos en un reposo. Ahora, mira, hermano, dice que nosotros debemos de llegar al pleno conocimiento, a la epignosis de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que debemos de ser plenos en nuestras fuerzas. Yo vengo hablándote, hermano, y me adelanté en hablarte de la plenitud de las fuerzas porque eso es lo que yo te quiero hablar, hermano. Agarrar la condición de nuestro Señor Jesucristo y llegar a esa estatura gloriosa. Pero antes de que, hermano, agarremos esa estatura y agarremos esa condición para llegar a la plenitud de Cristo, necesitamos tener conocimiento, porque si no, de lo cual nos vamos a extraviar. Entonces hay unas fuerzas, hermano, que le dan un equilibrio a cada uno de ustedes o a cada uno de nosotros, porque yo me incluyo en el paquete. Pero también debemos de conocer que Cristo lo es pleno en todo. Y debemos de conocer, hermano, que hay una plenitud, hermano, de su abundancia. Y ahí está el versículo. Hay una plenitud de fuerza, una plenitud de la bendición, una plenitud del gozo, hay una plenitud de su vigor. Hay una plenitud de hermosura. Dígale a su hermano que está a la par, eres hermoso, pero necesitas hermosearte más. Y el único que lo puede hacer es Cristo. Y mire, hay una plenitud del tiempo de Dios. Porque muchas veces, hermano, cuando no conocemos de las plenitudes de Cristo, y hay muchas más. Yo quise poner estas 7, hermano, para hablarte un poco de la plenitud de las fuerzas, porque de ahí parte todo. Si no tenemos fuerza, hermano, no vamos a tener plenitud de abundancia.
Si no tenemos fuerza, no vamos a tener una plenitud del conocimiento del tiempo de Dios. Es decir, que por eso, hermano, vamos a trastabillar y a salirnos de los kairos de Dios, y lo vamos a hacer en el cronos. Y por eso no resultan las cosas. Hay una plenitud de vigor que es muy diferente, hermano, al de las fuerzas. Cuando hablamos de vigor, hermano, estamos hablando, hermano, igual de tiempo. Porque así como yo le contaba que mis fuerzas habían menguado, si no tenía una plenitud de fuerza, hermano, en mi cuerpo, no había una plenitud de vigor. Y una de las características, hermano, del vigor es que te hermosea el rostro, hermano. Mire cómo va todo ligado. No vamos a alcanzar, hermano, si no hay una plenitud de vigor, no vamos a alcanzar la plenitud de la hermosura. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, mire, hermano, yo quiero hablarte de la plenitud de las fuerzas. Efesios 4:13, hermano, dice, hasta que todos lleguemos ¿a qué, hermano? A la unidad. ¿Cómo se llega a la unidad de la fe? Mire, primera de Timoteo, el apóstol Pablo 2:1 le dice, exhorto pues ante todo que se hagan ¿qué? Rogativas, acciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres. ¿Qué nos está hablando de esto, hermano? Lo que apuntala Mateo 18:19. Que si dos se ponen de acuerdo, que si hay unidad entre dos y claman al Señor, si oran, hermano, buscando al Señor, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber una unidad. Y cuando hay unidad, hermano, dice Salmo 133, verso 5, que ahí el Señor envía la bendición. Entonces, mire, hermano, analizando este pasaje del apóstol Pablo en Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Dígale a su hermano, tenemos que llegar a la epignosis. Y debemos de conocer plenamente a nuestro Señor. ¿Qué es lo que vino a hacer nuestro Señor? Mire, hermano, yo saqué este pensamiento, Colosenses 2:14 y 15, dice que Jesús vino a este mundo como un Dios fuerte, porque soportó, hermano, todo lo que le hicieron. Y dice el apóstol Pablo, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él conocía perfectamente a Jesucristo, hermano. De hecho, perseguía a su iglesia. Pero se debilitó la fuerza del apóstol Pablo cuando todavía no era apóstol, ¿verdad? Y todavía no lo llamaban pequeño, porque todavía no descendía. El Señor tuvo que humillarlo, hermano. Tuvo que quitarle las fuerzas para que él recuperara nuevas fuerzas. Por eso en la carta a los Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted sabe que lo cegaron. Usted sabe que le pusieron un aguijón en la carne cuando le dieron, hermano, la tremenda revelación y lo llevaron al tercer cielo. Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar. Poder, ¿qué poder estamos hablando ahí? Ya hemos hablado de los poderes. Que también significa fuerza el poder. ¿Qué poder, hermanos? Puede ser el poder dunamis. Puede ser el poder coach. Es que de ahí, hermano, tenemos que tener un equilibrio. Y saber utilizar cada uno del poder de Dios, cada uno de las facetas del poder de Dios, hermano, para ser dimensionados. Pero cuando nosotros, hermano, tomamos ese dunamis, fíjese que nos va a perfeccionar en medio de las debilidades. Es decir, hermano, en otro pensamiento, dicho de otra forma, nos va a seguir dando fuerzas para seguir adelante. No importando que tengas un aguijón en la carne.
sino lo que importa aquí es que le sirves al Señor. Es decir, hermano, que el poder dunamis viene, hermano, cuando tú le sirves al Señor. Entonces, mira, hermano, Isaías 40:29, Él da fuerzas. ¿A quién, hermano? Y al que no tiene fuerzas. Entonces, por eso le digo, hermano, es necesario que lleguemos a la plenitud, hermano, de la fuerza para tener una plenitud de vigor. ¿A cuántos no les gustaría tener ese vigor que tiene nuestro apóstol? Pues déjeme decirle que lo que el Señor está derramando sobre la cabeza va a derramar sobre usted. Pero eso es para los que esperan al Señor, hermano. Y para los que creen, claro está. Entonces, mira, hermano, segunda de Timoteo 2:1 dice el apóstol Pablo, tú pues, hijo mío, ¿qué es lo que le dice? Fortalécete ¿en qué? Que hay en Cristo Jesús. Es decir, hermano, en el favor de Dios. Es decir, hermano, en los 5 ministerios. ¿Saben por qué? Porque cada palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral te va a llevar a una dimensión, hermano, donde te va a fortalecer. Por eso el apóstol Pablo, hermano, que ya había sido recorrido, hermano, en las diferentes facetas que él había pasado, ahora a los que está instruyendo, a su hijo en la fe, a su hijo Timoteo le dice, ¿qué le dice? ¿Qué es lo que dice ahí? Entonces, ¿dónde debe buscar la fortaleza? En el favor de Dios, en el favor de Cristo. ¿Te está pasando algo? ¿Estás pasando el Niágara en bicicleta? Fortalécete en Cristo. ¿Cómo es que se llega a la fortaleza de Cristo? Ora. Pide que oren por ti, para que tus fuerzas sean fortalecidas. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Matías bien atento, Primera de Reyes 2:2 dice, yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé que, hermano, ¿a quién le dicen esto? ¿No se recuerda del pasaje? Un padre se lo dice a un hijo. Y los dos eran reyes. Se lo dijeron a Salomón. David se lo dijo a Salomón, yo voy por el camino. ¿Por dónde va? ¿Quién es el camino? ¿Dónde tiene que ir para, hermano, usted, para adquirir fuerzas? Pero él le dice, sé fuerte pues. Y sé hombre. Ahí podemos espigar varios en esos pasajes, pero yo quiero enfocarme en que le dice, sé fuerte. ¿No sería que menguarían las fuerzas, hermano? A su nombre. Entonces, mira, hermano, me ha avanzado el tiempo, pero yo quiero llevarte a que nosotros debemos de ser como nuestro Señor Jesucristo en esa plenitud en sus fuerzas. Y tenemos que analizar, hermano, los ataques que le sobrevenían a Él y los que nos sobrevienen a nosotros. Entonces, mira, hermano, esta palabra del Strong H376 dice que es la palabra Ish. Pero ¿quién es un Ish? ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué le dicen a Salomón, sé fuerte y sé hombre? Lo que le está diciendo el Señor o su padre, dice, sé un cadáver. Es decir, muérete día a día, muere a tus pasiones.
sé digno, cásate. ¿Qué le dice? Sé un paladín. ¿Qué entendemos por paladín? Que es un diestro en utilizar las armas, tal vez, hermano. Sé un marinero, dirige, hermano, la chalupa que te dieron y luego ya ve por el transatlántico. Porque muchas veces, mire, hermano, perdón que se lo ponga de esta manera, muchas veces queremos figurar en la iglesia y nuestra casa está patas para arriba. Por eso cuida el ministerio que te dieron, la familia. Sé persona, sé un extranjero, no te quedes en esta tierra. Pero mire, hermano, Isaías 63:1 habla y dice: ¿quién es este que viene de Edom? ¿Me ayudan a leer? Que marcha en la plenitud de qué, hermano. ¿De quién está hablando aquí? Pero, mire, hermano, muchas veces marchamos, pero no hemos llegado a la estatura de soldados. No hemos comenzado a sembrar como el labrador. No hemos comenzado a correr la carrera, hermano. ¿Y cómo se corre la carrera? Dice el apóstol Pablo: corre la carrera con paciencia. Muchas veces la corremos, hermano, pero como si fuera de rapidez. Queremos llegar antes que el otro. Y para adquirir paciencia, hermano, ¿qué se necesita? Pues pruebas. Pero en Cristo somos más que vencedores, hermano. Por eso no se desaliente tu corazón. Ahora, dice que marcha en plenitud de su fuerza. Aquí veo, hermano, que también tiene vestiduras de colores. Qué interesante, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar la vida de José, vemos que es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Que sus hermanos lo vendieron, que lo injuriaron, mas sin en cambio él marchó ¿con qué? Con fuerza. Siguió el camino. Sí hubo un momento de perdón por decirlo de esta manera, y yo creo que me voy a abstener de estas palabras, pero son pensamientos, hermano, que en la condición de hombre él quiso rehusar hermano, a lo que el Señor le mandó hacer. Por eso dijo en el monte Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque, hermano, yo creo que ahí estaban menguando sus fuerzas. Pero cuando oró, ¿qué es lo que hizo el Señor? Le llenó del Espíritu Santo, y él luego dijo: mas no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Porque, hermano, lo que le esperaba estaba cardíaco. Si apenas nosotros, hermanos, nos llegan a injuriar tantito, yo ya no voy a esa iglesia. Dígale a su hermano: tenemos que amar. Pero dígale a otro hermano, qué fácil decírselo a su esposo, ¿verdad? Pero aunque se vale, porque ahorita están bien atentos, ahí sí, tenemos que amarnos, y en la casa están peleando. Entonces el Señor, mire, estando en la condición en el monte Getsemaní, cuando oró al Señor, vimos que la unidad, hermano, provoca en el Señor un agrado y nos llena de fuerzas. Por eso nuestro Señor Jesucristo bajaba, 3 veces bajó y halló a los otros durmiendo. Y les decía: ni una hora, pues.
orar por mí. Yo creo que se enojaba, ¿verdad? Y eso menguaba sus fuerzas, por eso llegó al monte Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque a ver la condición de sus hermanos. Pero dígale usted a su hermano, somos una iglesia unida. Voy a estar orando por tu vida. Pero de veras dígaselo, hermano, no lo repita. Dígaselo con el corazón. Porque ¿sabe qué es lo que va a provocar eso? Hermano, el agrado de Dios, y el agrado de Dios va a descender sobre nosotros, hermano, en un favor. Y nos va a llenar de fuerza. Por eso el apóstol Pablo decía, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar, porque mi dunamis te va a llenar de fuerzas, porque mi dunamis te va a llenar de vigor. Y ahí, hermano, nosotros empezamos a comprender quién más que Jesucristo para soportar tremenda prueba, hermano. Pero Él nos enseñó y Él dijo, hermano, que las obras que Él hacía nosotros las vamos a hacer y mayores. Pero apenas si nos pasa tantito algo y, ay, Señor, mejor no hubiera hablado, Señor, mejor no. Que Dios guarde. Entonces necesitamos las fuerzas del caballo, fíjese. Job 39:19 dice, das tú al caballo su fuerza. Reviste su cuello. ¿De qué, hermano? ¿Y qué es crenes? Dígale a tu hermano que tienes a la par, tienes que profetizar. El caballo cuando va a la guerra, hermano, va relinchando. Crines significa relincho. Va profetizando en su fuerza, hermano. No importa que ya le hayan atravesado, hermano, la espada, no haya que le hayan atravesado la lanza o que le hayan dado un balazo. Usted se ha puesto a ver películas de vaqueros. Porque es ahí, hermano, donde puedo ver que se enfrentaban luchas caballos contra caballos, apaches contra el ejército. ¿Y cómo dañaban a los caballitos? Pero seguían adelante. Los derribaban, hermano, miren, lanzaban un cañonazo. Explotaba cuando caía, el caballo caía, pero se volvió a levantar. Necesitamos esas fuerzas impresionantes, hermano. Esa es una, hermano, de las facetas de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros tenemos que alcanzar esa plenitud. Mire, necesitamos fuerzas como las del búfalo. Dice Salmos 92:10 el salmista, pero tú aumentas mis fuerzas como las del ¿qué, hermano? Y dice, seré ungido. ¿Qué es lo que provoca la oración, hermano? Obtener fuerzas como las del caballo, seguir guerreando, seguir luchando. Pero cuando, hermano, mire, te dan fuerzas como las del búfalo, van a derramar sobre de ti aceite. Mire, cuando usted va a buscar en Google, que lo sabe todo, en alguna otra enciclopedia, dice que qué características tiene el búfalo. Dice, una de sus cualidades, hermano, del búfalo, es que el búfalo tiene un aceite en la corona. Y que resbala por su cuerpo. Por eso cuando algunas veces el león, hermano, lo quiere atrapar, se le resbala. Por eso es necesario, hermano, que los leones ataquen en manada. Y esas son las leonas. Y ya llega el león, el jefe de la manada, para derribarlo. Mire, usted ha leído Salmo 22, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se recuerdan, hermano, de lo que dice? Dice, cuadrilla de malhechores, perros rapaces, toros de Basán me rodean. Es lo que estaba relatando nuestro Señor Jesucristo en la cruz, lo que le estaba sucediendo. Pero haya adquirido fuerzas de búfalo, hermano, para soportar, para que la unción, hermano, es decir, el Espíritu Santo,
le fortaleciera. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, mira, hermano, hay un león rugiendo, viendo a quién devorar. Pero cuando tú adquieres, hermano, las fuerzas del búfalo, mira, vas a escaparte de esas mordidas, vas a escaparte de esos zarpazos que te van a dar o que te quieren dar. Entonces también, hermano, están las fuerzas del águila que caracterizan a nuestro Señor Jesucristo. Él espera en el Señor. Pero esta versión, hermano, que te puse, Isaías 40, 30 al 31, en la Stendhal 1996, dice, los jóvenes se fatigan. ¿Quiénes se fatigan? Por eso, hermano, mire, en este tiempo hay que ponerle el ojo a los jóvenes. Que no menguen sus fuerzas. Hay que estar orando por ellos para que no sean desviados, hermano. Dice, y se cansan, los niños flaquean y caen. Que no te pase, hermano, lo que a Mefiboset. Te caes y quedas lisiado. Hay que cuidar a nuestros niños. Es un tiempo profético, hermano, donde, hermano, Herodes anda atrás de ellos, donde Faraón anda atrás de ellos. Pero nuestras oraciones, hermano, ¿qué es lo que va a hacer? Aumentar las fuerzas. Entonces dice, pero los que esperan al Señor, esta versión Stendhal, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y cuando llama correrán y no se cansarán, me lleva a ese pasaje que le dice el apóstol Pablo, corre la carrera con paciencia. Porque muchas veces, hermano, podríamos salir en falso. Y eso nos cansa. De aquí tenemos que hablar muchas cosas, hermano. Mira, dice que llevo, ¿qué? 19. Entonces el águila debe, hermano, de renovarse a los 40 años, dice según, hermano, la enciclopedia. Una de las características que cuando llega a sus 40 años es renovada para alcanzar, ¿qué, hermano? 15 años más de vida. No, 150 días dura el proceso. Donde le quitan las alas, donde le quitan el pico. Ahora, ¿cuánto es 150 días? ¿3 por 5, 15? Número de gracia. Vea cómo el Señor nos habla. A donde dice también, hermano, que le he renovado por 15 años más su vida. Plenitud de misericordia. 5 más 5 más 5 da 15. Gracia más gracia más gracia. Gracia del Padre, gracia del Hijo y gracia del Espíritu Santo. A su nombre. Entonces, hermano, mire, dígale a su hermano, tú estás como esa águila. Sin pico, sin pluma, sin garras, pero vas a ser renovado en Cristo Jesús. Pero dile, si es que estás esperando al Señor, si es que estás esperando la promesa. Proverbios 20 y 29 dice, la gloria de los jóvenes es ¿qué? Entonces el enemigo, ¿qué les quiere quitar? La gloria. Y la gloria, hermano, que desciende sobre ellos, es la gloria Shekinah, la presencia de Dios. Y si nosotros los descuidamos, no oramos por ellos, hermano, por eso sus menguas faltan, desmayan. ¿Puedo contar el testimonio que tuviste? ¿Lo puedo contar, Abrancito? Abrancito por un tiempo se alejó y sus fuerzas menguaban, pero se fortalecía en el gimnasio de la vida, yo creo. Levantaba el tarro y lanzamiento de colilla, pero las oraciones de sus padres hicieron proezas en él. Y aquí
Pero si hubieran dejado de orar por él, si lo hubieran condenado y si lo hubieran maldecido, ¿qué es lo que pasa? Pero ni aún así, porque cuando el Señor tiene propósitos, hermano, Él los manda a sacar de lo de bar para restituirle lo que les corresponde. Porque quizás, hermano, mire, lo que le sucedió a Mefiboset es de que su nodriza lo tiró cuando estaban en la batalla, es decir, quedó lisiado porque no le puso atención la nodriza, no oró por él. Pero el Señor tuvo misericordia porque tenía un propósito y había un pacto muy grande. Por eso que el pacto que viene, hermano, esa promesa extraordinaria que viene en Hechos 16:31, que no se aparte de tu corazón jamás. Cree en el Señor Jesucristo, tú y todos los de tu casa serán salvos. Y seguir orando, hermano. Que tus fuerzas no flaqueen por querer hacer tú la obra cuando no te corresponde. Dejarle al Espíritu Santo que Él convenza de pecado, justicia y de juicio. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, mira, hermano, yo te quiero llevar a Isaías 63:1, porque nos faltó espigarle de aquí. ¿Quién es este que viene de Edom? De bolsa con vestiduras de colores brillantes. Este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo que hablo en justicia, poderoso para qué, hermano, para salvar. Entonces dice Génesis 37, hermano, 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de qué, hermano. Y le hizo una túnica. ¿De quién está hablando aquí? ¿Y cuándo lo tuvo? Y si le ponemos en su vigor. Entonces, cuando tú adquieres una plenitud de fuerza, hermano, vas a ser, hermano, productivo. Vas a ser fructífero. Vas a tener hijos. Digan conmigo, vamos a tener hijos. Cuando estemos en nuestro vigor. Ay, ya empezaron como Ana, ¿verdad? Como Sara. No, fíjese que al apóstol Pablo le dieron, hermano, hijos en su vigor. Ay, pastor, pero si él hasta ahora dice que seamos como él, que tengamos continencia, el don de la continencia, no se casó. Y entonces los hijos espirituales, ¿qué? ¿No cuentan? Van a ser ustedes fructíferos, van a tener hijos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Es decir, que los han capacitado, hermano, para ir a predicar el evangelio, a ser discípulos, y que los discípulos, hermano, sean servidores, y de servidores llegan hijos. Entonces, hermano, mire, podemos hablar mucho de este versículo porque muchas veces cometemos como padres el hacer acepción de hijos y no respetarlos como son. Y el otro puede sentir que lo amas más que el otro. Y por eso, hermano, viene la pelea entre hijos o entre hermanos. ¿Y cómo serán las congregaciones? ¿No será que tú como hijo no hayas tomado también tu túnica y la hayas desechado? Y que pienses que uno ama más al otro, hermano, porque está siempre con uno. Y mengua en tus fuerzas. Díganme algo, hermano. Si quiere, diga, ¡aush! Entonces, hermano, mire, Dios es bueno. Génesis 37:23, seguimos leyendo un poco a José porque es figura de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente, hermano. Y dice, y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron a José de su túnica. Y la túnica
de muchos colores que llevaba puesto. Entonces, miren, ¿qué es lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo cuando lo presentaron ante Poncio Pilato? Primero lo despojaron de su túnica y le quisieron poner otra, para burlarse. Muchas veces entre hermanos, nosotros despojamos del privilegio que les dio el Señor al hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, somos piedra de tropiezo sin querer queriendo o queriendo sin querer. Y el hermano puede menguar sus fuerzas. Pero a nuestro Señor Jesucristo, fíjese que hasta echaron suertes para quedarse con la túnica. Ahora, hermano, cuando me llama la atención, cuando vamos y analizamos la Biblia, dice que cuando le quitaron, hermano, la túnica, eso iba a servir de señal o iba a aparentar que ¿qué? Que una bestia se lo había devorado. Es decir, que cuando nosotros despojamos a alguien de su túnica, de su cobertura, cuando nosotros, hermano, empezamos a injuriar, empezamos a envidiar, podemos entregárselo a la bestia porque le estamos quitando la cobertura. Y muchos hermanos aquí se sienten ofendidos por hermanos, de hermanos entre hermanos. Pero este es un tiempo, hermano, de renovar nuestras fuerzas. Dice el dicho del mundo que la unión, si tú te unes. Mire, la Biblia nos habla y nos dice que Faraón, hermano, temía cuando se multiplicaba el pueblo, porque se hacían más que. Y por eso mandaba matar a los niñitos. Ahora nosotros somos vasos de honra. Diga conmigo, somos vasos de honra. No te prestes para hacer un vaso de deshonra. No menosprecies a tu hermano. Mejor, mira, ten la suficiente humildad de decirle, de lo que tú tienes yo quiero, ora por mí. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Mira, ahí dice que me faltan 3, no sean bandidos. Ya están ahí conspirando contra su hermano, miren. Génesis 39:20. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó ¿a dónde? A la cárcel. Mire todo lo que tuvo que soportar. Muchos de nosotros, hermanos, vamos a pasar por procesos. Y todo por injurias. ¿A mí cuántas veces no me han injuriado? Y me han dicho ay Señor, yo solamente le pido fuerzas. Porque hermano, muchas veces necesitamos fuerzas para, hermano, soportar eso. Y la fuerza, hermano, que te puede dar para soportar eso, es la fuerza de la sangre de Jesucristo sobre tu vida. Por eso, hermano, mire, nuestro Señor se presenta como león. Y yo creo que dentro de la plenitud de Jesucristo, hermano, las fuerzas del león son muy importantes. Mire cómo habla, hermano, Proverbios 30, 29 al 30. Dice, hay 3 cosas majestuosas en su marcha y una cuarta de elegante caminar, diga cuadrimensión de Dios. Y ahí hay otro tema extraordinario que hay que hablar. Dice, el león poderoso entre las fieras, que no retrocede ante ninguna. Se le presentan batallas. ¿Y quién es este león que estamos hablando? El león de la tribu de Judá. Ahora, ¿quién es el que sube primero, hermano, en las batallas? Judá subirá primero, dice la Escritura. Entonces la alabanza, hermano, produce algo extraordinario en tu vida. Cuando tú vienes y alabas al Señor, hermano, renuevas tus fuerzas.
Cuando tú vienes, hermano, y alabas al Señor, mira, tienes esa marcha majestuosa de león. No importa lo que se te esté presentando allá afuera, pero tú sigues adelante, tú sigues adelante, tú sigues adelante. ¿Y sabes qué es lo que hace el elefante? Va retrocediendo porque es una gran fiera. ¿Sabes qué es lo que hace la jirafa? Huye. Y no es más grande que el león. ¿Qué es lo que hace el búfalo, hermano? O el bisonte. O la gacela. Pero, hermano, muchas veces el león se tiene que enfrentar, hermano, a las hienas. Y las hienas muchas veces lo quieren cercar para destruirlo. Pero el león, hermano, con la fuerza que tiene, no retrocede. Tal vez se te vengan 1000 problemas. Tal vez donde quiera que te encuentres en el lugar de trabajo se te levanten luchas. Pero depende de ti que se haga un problema, hermano. O que se haga una prueba. Porque de cada proceso, dice el apóstol Pablo, todo lo que le suceden a los que amamos al Señor nos coopera para bien. Y yo de ese verso de Romanos 8:28 quiero agarrar esto, que cada prueba, hermano, nos fortalece. Y dice, hermano, Primera de Crónicas 12:8, también de los de Gad se pasaron a David. Figura impresionante también de nuestro Señor Jesucristo David. En la fortaleza, en el desierto, ¿en dónde, hermano? En la prueba, diga conmigo. Hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza. Diestros en la fe, hermano, diestros en la fe. Y cuando hablamos de la lanza, es que siempre van a ir al frente de la batalla. Siempre van a llegar al objetivo. Siempre van a tener una palabra de vida eterna para que los fortalezca. Apocalipsis 5:5 dice, y entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Aquí hay mucho que hablar, hermano. Cuando se abren los 7 sellos, hermano, nos indica la Escritura que algunos van a ser destruidos. Pero los que esperan al Señor se presentarán delante de Él, hermano. Y aquellos que den la talla, aquellos que sus vestiduras estén blancas, se les dará el privilegio de ser llamados la esposa del Cordero. Mateo 26:39 dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Rindamos nuestra voluntad al Señor para que sean renovadas nuestras fuerzas. Que nuestras oraciones vayan dirigidas a que el Señor haga la voluntad en cada uno de nosotros, no importando el proceso, hermano, que tengamos encima. Fíjese, ya 8 días de lo que me sucedió a mí. Yo lo único que dije, Señor, estoy en tus manos y hágase tu voluntad. No quisiera pisar esos lugares, ¿verdad? De cárcel, de oscuridad, pero yo sé que si me envías tienes un propósito. Pero la oración renueva tus fuerzas, te fortalece. Juan 1:16 habla y dice, porque su plenitud tomamos todos gracia sobre la gracia. Y aquí lo quiero llevar, hermano. Que tu corazón no desmaye. Y que la gracia del Señor sobreabunde en tu vida.
más, yo quiero orar por ti en este momento, hermano. Ponte sobre tus pies y decirle al Señor que la gracia de Él te persiga por todos los días de tu vida. Que la gracia del Señor no te suelte, que la gracia del Señor te catapulte a nuevas dimensiones y te dé nuevas fuerzas. Que así como hizo con el apóstol Pablo, que cuando él estaba pasando la dificultad, el Señor le decía: bástate en mi gracia, bástate en mi favor, porque yo voy a perfeccionar mi dunamis en ti. Te voy a dar nuevas fuerzas, fuerzas de abundancia, fuerzas de salvación, fuerzas de fe. Si tú has desmayado por alguna situación, si tú crees que ya no aguantas más, si tú crees que has caído en ese círculo vicioso que constantemente te está atormentando, hoy hay gracia para ti. Hoy hay gracia para ti que renueva tus fuerzas. Quiero invitar a aquellos que sus fuerzas hayan menguado y aún hayan querido desistir del llamado que el Señor les ha dado. Aquellos que hayan dicho en su corazón: ¿para qué voy a la iglesia si no pasa nada? Aquellos que hayan puesto en su corazón: ¿para qué me esfuerzo? Pasa por un momento. Yo no sé lo que hay en tu corazón, pero el Señor sí lo sabe, y este es un momento en el cual Él te está invitando para depositar en ti gracia sobre gracia. Tal vez la situación con tu familia haya menguado tus fuerzas y hayas dicho en tu corazón: mira, Padre, no soporto más. Tal vez no hayas podido vencer algún vicio y eso te esté debilitando y eso te aparte de la presencia del Señor. Yo vengo recordando las palabras que están escritas, que aquel que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. Vengo recordándote lo que está escrito en el libro de Job. Aunque el árbol fuera cortado, aunque fuera sacado de raíz, del agua reverdecerá. Hay gracia de Dios para tu vida. Hay gracia de Dios para tu vida. Hay gracia de Dios para ti y los tuyos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú conoces las debilidades. Tú conoces, Padre mío, qué provoca que nuestras fuerzas mengüen a pesar del esfuerzo, Señor. Padre, pero hoy nos has hecho saber que si nos bastamos de tu gracia, Señor, tú renovarás nuestras fuerzas, nos darás revelación, nos darás una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral que cambie nuestra condición, Señor. Padre, que tu gracia persiga a cada uno de mis hermanos y no se aparte de cada uno de ellos. Yo vengo bendiciendo a tu pueblo con la bendición, Señor, que tú has dejado descrita en el libro de Números. Que tu rostro los hermosee y que lleguen a esa plenitud hermosa. Que, Padre mío, alcancen la misericordia. Pero vengo suplicándote por cada uno de ellos, Señor, para que tú derrames gracia y los ayudes, bendito Padre, en cada una, bendito Dios, de las áreas que no han podido vencer, Señor, o en las áreas que han sido debilitados, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que hagas la obra, Señor, en su vida,
en su familia. Padre, que Señor, cuando el león venga a acecharlos nuevamente, ellos sean diestros, Señor, en el escudo, en la lanza, Padre. Que su boca salga, bendito Dios, una palabra, Señor, de vida. Y que, Padre mío, ellos recobren sus fuerzas. En el nombre poderoso de Jesús, levanta, restaura, bendito Dios, lo que ellos y cada uno representan, Señor. Levanta a su familia, levanta a sus hijos, levanta, bendito Padre, su matrimonio, levanta, Señor, su ministerio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Que tu gracia no se aparte de ninguno de ellos, Señor. Que, Padre, podamos hallar gracia delante de tus ojos, Señor. Gracia delante de los ojos de cualquier autoridad, Señor, porque toda autoridad proviene de ti. Gracias, Señor, delante de nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor, delante de tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que tú, bendito Padre, hagas la obra en cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias, Señor, porque nos das la bendición y renuevas nuestras fuerzas. Que estas fuerzas que tú nos has dado, bendito Padre, como las del caballo, como las del búfalo, como las del águila y las del león, Señor, nos lleven a la plenitud, bendito Padre, gloriosa, una estatura, bendito Dios, como la que tú tienes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que cada fuerza, Señor, nos habilite, bendito Dios, para salir, bendito Dios, victoriosos, ya que todo lo podemos en ti, que nos fortaleces, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cerca que